Saludos cordiales, soy la profesora Aranza Carrillo. En esta oportunidad vamos a estudiar el contrato de donación haciendo unas consideraciones generales a este negocio jurídico. La donación es considerada un contrato de liberalidad por la sencilla razón de que la persona se libera o se desprende de su patrimonio o de una parte de él y se lo da gratuitamente a otra persona, sufriendo entonces un empobrecimiento ya que no recibe nada a cambio. La donación comprende el animus donandi, que es la intención de dar un bien o derecho, el empobrecimiento para el donante y el enriquecimiento para el donatario, y la transferencia actual, la cual se perfecciona cuando los bienes salen de la esfera del donante y entran en la esfera del donatario. La donación, según la teoría romana, se consideraba como una forma de adquirir bienes y una de esas modalidades era la dote. Por su parte, en la teoría francesa, era vista como una manera de disponer gratuitamente de los bienes y la equiparaban al testamento. Y finalmente, en la teoría italiana, que es la que acoge nuestro Código Civil, se considera como un contrato gratuito donde una persona entrega los bienes a otra que lo recibe. Vamos ahora a hacer unas consideraciones generales sobre la donación, comenzando por los objetos de la donación. Se puede donar cualquier cosa colocando incluso términos o condiciones. El término es una fecha cierta, por ejemplo, cuando se cumpla 18 años, y la condición es el hecho del cual depende que se materialice la donación, por ejemplo, cuando te cases, en el cual no hay una fecha cierta. Los tipos de donaciones son varios, en atención al objeto de las mismas. Pueden ser congratulatorias como demostración de afecto o remuneratorias como retribución a un servicio especial. Los bienes objetos de la donación pueden ser bienes muebles e inmuebles, corpóreos o incorpóreos. La única prohibición que hay es sobre los bienes futuros, los cuales no pueden ser objeto de donación. El objeto como universalidad de bienes. Con respecto a esto, cuando se trata de una universalidad de cosas cuyo goce y tenencia se la ha reservado el donante, se considera que las cosas que se hayan ido agregando quedan comprendidas en la donación, salvo manifestación en contrario. Por ejemplo, si dono una hacienda, reservándome el derecho de goce o tenencia, desde el momento en que ocurre la oferta y la aceptación de dicha donación, hasta que se haga efectiva la transferencia de la donación, las vacas, por ejemplo, que se hayan reproducido en ese tiempo, se consideran que se encuentran dentro de esa universalidad de bienes que yo estoy donando, salvo que las partes dispongan lo contrario. Las generalidades sobre la aceptación de la donación. Inicialmente, el contrato se considera como sinalagmático imperfecto, porque inicia con la sola manifestación de la oferta del donante y se convierte en sinalagmático perfecto cuando el donatario acepta y el donante conoce de dicha aceptación. Vamos ahora a hablar de las obligaciones generales de las partes en el contrato de donación. Una de ellas es hacer efectiva la donación, es decir, realizar todos los actos que tiendan a perfeccionar y hacer efectiva la donación. El saneamiento por vicios ocultos. El donante, en este caso, no queda obligado al saneamiento por vicios ocultos de la cosa donada, solamente al resarcimiento de los daños ocasionados al donatario por los vicios ocultos de la misma, y solo cuando haya declarado que la cosa no tenía vicios o cuando los conocía los había ocultado. Con respecto al saneamiento por evicción, el donante no queda obligado al saneamiento por evicción de las cosas donadas, sino cuando lo ha prometido expresamente o cuando la evicción proviene del dolo o del hecho personal del donante, considerando que el saneamiento por evicción es la garantía que el vendedor
o donante en este caso, debe brindar al comprador o donatario de que nadie va a perturbar la propiedad y posesión de la cosa. El saneamiento por evicción, en los casos de donaciones remunerativas o que imponen cargas al donatario, en esos casos se considera que cuando se trata de ese tipo de donaciones, el donante queda obligado al saneamiento por evicción o por vicios ocultos de la cosa hasta la concurrencia de la remuneración o del monto de las cargas que se le impone al donatario. La gratuidad en la donación. Ahora se hará especial atención a la gratuidad en las donaciones, considerando que dicho elemento es esencial dentro de este tipo de contratos, por así estar establecido en la norma jurídica. El artículo 1431 de nuestro Código Civil establece que la donación es un contrato por el cual una persona transfiere gratuitamente una cosa u otro derecho de su patrimonio a otra que lo acepta. Pero además de este artículo, nuestro Código Civil establece que también es donación la liberalidad hecha por agradecimiento al donatario, o en consideración a sus méritos, o por especial remuneración, así como la que va acompañada de una obligación impuesta al donatario. Estas especiales circunstancias del artículo 1432 del Código Civil hacen que nos preguntemos si afectan el título gratuito que caracteriza a las donaciones. En este sentido, para responder a esta interrogante, vamos a las consideraciones que hace Antonio Ramón Marín con respecto a ellas. La liberalidad hecha por agradecimiento al donatario se genera cuando el donante o alguien que está vinculado directamente a él se beneficia de un servicio que el donatario realiza y en agradecimiento ejecuta dicho acto de liberalidad, es decir, realiza la donación en favor de una persona que realizó dicho servicio, siendo éste el donatario. En estos casos, se necesita determinar cuándo ese hecho, es decir, cuándo ese servicio se puede considerar como una liberalidad y no como un pago que realiza quien se ha beneficiado del servicio. Lo que según Antonio Ramón Marín, citando a Manresa y Navarro, expone que cuando el servicio que realiza el donatario a favor del donante no se puede exigir legalmente, ese hecho constituye una verdadera liberalidad, puesto que al no poder exigirse legalmente, no puede constituir una especie de negocio jurídico, como por ejemplo el hecho de que un abogado preste su servicio a una persona y esa persona en agradecimiento le done un bien o derecho al abogado. Ese hecho no constituye una liberalidad. No se puede catalogar como una liberalidad dentro de una donación, porque en ese caso lo que se está haciendo es pagar por el servicio que el abogado está prestando. En ese supuesto, nunca entra la liberalidad hecha por agradecimiento al donatario, porque entonces no se verifica la gratuidad. En este sentido, el donatario está transmitiendo el bien o derecho en razón del pago por el servicio, caso que no ocurre en los supuestos que establecen los autores citados, como lo es el hecho de salvar la vida de una persona o ayudar a sofocar un incendio sin ninguna obligación, es decir, que sin que la persona que esté cumpliendo esas funciones sea un bombero en este caso, o socorrer a la familia en situaciones difíciles como la pobreza o la enfermedad, siempre y cuando se trate de una prestación de un servicio y no de la entrega de una cosa, y que ese servicio que presta en este caso el donatario no esté dotado de las circunstancias que caracterizan una obligación legal y exigible. En este caso, el abogado puede perfectamente exigir el cumplimiento de la obligación al donante, por el pago de los honorarios profesionales, por supuesto. Por esa condición, esos hechos no se pueden subsumir dentro de esta norma. En cuanto a la liberalidad en consideración a los méritos del donatario,
Esto ocurre cuando el donante encuentra en el donatario cualidades y virtudes que hacen que reciba el reconocimiento a través de ese hecho liberatorio, siendo esto una liberalidad que premia el comportamiento del donatario sin que el donante reciba directamente ningún beneficio por los hechos realizados por él. Se trata de hechos que generan admiración, como por ejemplo un trabajo social, una obra en beneficio colectivo, entre otros. En estos casos, el hecho de que el donante no se beneficia directamente de dichos trabajos o acciones que realiza el donatario, hace que esa circunstancia se pueda catalogar como una liberalidad en consideración a los méritos del donatario. Vamos entonces a continuar con estas consideraciones en una segunda parte.